Hola, bienvenidos nuevamente al curso Ética Profesional del Docente. Recordemos el objetivo por el que se ha creado este curso y es promover, difundir, demostrar comportamientos éticos en el docente de nuestra institución. Buscamos entonces el día de hoy aterrizar en el módulo 2, en donde evaluaremos y entenderemos la excelencia profesional docente, haciendo un zoom en la palabra excelente, entendiendo a qué se refiere la excelencia en términos de docencia, no solamente como concepto, sino lo esperado por la institución. El objetivo de hoy en este módulo 2, que es la excelencia profesional docente, es reconocer esa relación que existe entre la ética y la excelencia profesional docente. Cómo están relacionados ambos conceptos que hemos ido desarrollando también en el módulo 1. ¿Qué es lo que define a un docente excelente? Si tuviéramos que cuestionar qué es lo que hace a un docente excelente, pensemos en algunas variables. ¿Será suficiente catalogar a un docente excelente solamente analizando su nivel de estudios, los títulos que trae, dónde se graduó, cuántas veces se graduó? Por otro lado, hablar de su experiencia, podríamos hacer una analogía con los pilotos y diríamos, un piloto es excelente también por la cantidad de horas de vuelo que tiene. Podríamos hacer esa similitud y decir, un docente es excelente según la cantidad de horas de dictado de cursos que tiene. ¿Será suficiente esa valoración? Por otro lado, la manera de comunicarse. Cuando hablamos de comunicación, eso es un término amplio, habla no solamente del qué, de la forma, de la confianza, de la calidad, de la calidez con la que se refiere e intercambia conocimiento con los alumnos. ¿Será suficiente evaluar el promedio de los alumnos, la nota final, la recepción de conocimiento de los alumnos para decir, ese docente es excelente? Los valores que orientan su comportamiento. Podríamos definir que un docente es excelente examinando, valorando, observando los valores que transmite a través del comportamiento. Quizá la confianza que le da a los alumnos es, digamos, la variable más importante para definir su excelencia, y es que estos cuestionamientos están relacionados, y lo que busco es poder introducirnos al tema de la excelencia, que es cómo está relacionada la gestión de la ética dentro de nuestra institución. Podríamos decir, la gestión de ética dentro de nuestra institución está en función a la excelencia docente. Esa es la relación que existe entre ambos términos. Creemos además que la excelencia está altamente relacionada con la integridad y los valores que traes y que además proponemos desde la institución educativa. Estos mismos valores son los que te ayudarán a cumplir tu función de manera coherente y poder resolver dilemas éticos cuando enfrentes alguno de ellos. Pero vamos a definir la excelencia como tal. Y aquí es válido entrar a lo que, por ejemplo, nos decía Aristóteles. Aristóteles mencionaba acerca de la excelencia que era una virtud más importante y que esta no consistía en solo el dominio de una técnica, como a veces solemos entender. El filósofo hacía referencia a la actividad que estuviera de acuerdo a la naturaleza de algo. En el caso de las personas, la excelencia se logra cuando ésta se reconoce como un ser social y racional. Una persona excelente, entonces, desarrolla su intelecto y actúa teniendo en cuenta la interrelación en sus acciones. Cuando a veces se pregunta a los profesionales, ¿qué entiendes por una profesión? A veces suelen asociar y dar una respuesta en términos de ser una labor para la cual un individuo se prepara y recibe una remuneración económica. Si nos quedáramos con esta definición, se entendería que un buen profesional es aquel que tiene experticia en su labor y que recibe una buena gratificación por ella. Sin embargo, diferentes filósofos han mostrado que las profesiones tienen una finalidad en sí misma, que va más allá de ser una fuente de ingresos. Adela Cortina, una filósofa española, decía, el profesional logra la excelencia cuando ha comprendido que su profesión está al servicio de la comunidad, que ésta tiene una función particular y se esfuerza por cumplirla.
Para efectos de este curso, hemos determinado este concepto que nos llevará a entender los siguientes términos que hemos propuesto para este módulo. Un docente excelente es aquel que entiende la naturaleza de la educación y del maestro, desarrolla habilidades, se capacita constantemente y además entiende que su labor está al servicio de los estudiantes, a la misma vez de su comunidad, entendiendo por esto la institución y la misma sociedad. Por lo tanto, está implícito la ética y los valores dentro de su función, dentro de la labor que tiene. Desde nuestra institución hemos querido hacer dos distinciones que nos ayudarían a definir esa excelencia en un docente. Por un lado tenemos la vocación y la segunda distinción sería el conocimiento propio de la profesión. Vamos a desarrollar cada uno de esos conceptos. En cuanto a la vocación, el concepto que queremos darle aquí se entiende como una virtud que permite ser un buen profesional. Consiste en tener las habilidades para desenvolverse en el ámbito laboral, las que se fortalecen con una constante capacitación. Esto se hace más accesible cuando como profesionales nos convencemos de que nuestra labor sirve y ayuda en la vida de otros seres humanos. En pocas palabras, también podríamos decir que la vocación está relacionada a dos elementales palabras. La primera es la aptitud, es decir, la capacidad, y la segunda vendría a ser la actitud, que es esa disposición, esa entrega, esa pasión que uno tiene para poder formar a los demás. También podríamos decir de la vocación lo siguiente. Va más allá de ser una fuente de ingresos, como lo dijimos al inicio, esto tiene que ver con más habilidades y el desarrollo de capacidades y que no tienen como fin nada más recibir una remuneración, sino el desarrollo de individuos. Gratifica de manera inmediata. El docente tiene la capacidad de trascender, pero además constantemente puede estar gratificado al ver cómo con ese esfuerzo y ese ímpetu y esa preparación que tiene, es capaz de promover el conocimiento en otros y de desarrollar el conocimiento en los demás. Es una profesión y cuando hablamos de vocación hablamos de estar al servicio de los demás. Y esto lo hemos reforzado desde el primer módulo. El gran rol y la gran responsabilidad que tiene el docente es con la sociedad, dado que va más allá del conocimiento, ¿verdad? Ahí estamos buscando generar, desarrollar ciudadanos decentes. El dominio de la materia y la actualización constante. Por supuesto que es importante dominar el tema que uno va a enseñar. El maestro debe estar preparado y capacitado para responder cuestionamientos de los alumnos. Y no solamente me refiero al dominio del tema, del curso, sino a la pedagogía, a la forma de enseñar, a las diferentes metodologías, llámese online, presencial, utilizar recursos diferentes que permitan interiorizar conceptos en nuestros alumnos. Sabe y disfruta enseñar. Por supuesto, es notable cuando uno ve a un profesor con la energía y con el entusiasmo de realmente calar en el desarrollo de los alumnos, a cuando se ve a un docente que quizá está en una rutina, que ha enseñado siempre lo mismo, que no se desafía en formas y contenidos. Desde nuestra institución, dijimos, habían dos distinciones para poder definir si un docente era excelente. Por un lado teníamos la vocación, que acabamos de describir, y por otro lado está el conocimiento de esa profesión. Cuando hablamos de conocimiento de la profesión, nos referimos a dos cosas. La primera es la función ética de la profesión, y además la segunda vendría a ser la responsabilidad desde 4 ámbitos elementales: la sociedad, los alumnos, los colegas y la institución. Vayamos a desarrollar punto por punto. La función ética de la profesión, y aquí está relacionado a hablar sobre la deontología. Habíamos dicho en un capítulo anterior que la deontología es los deberes y las normas que tiene un profesor con su labor, que tiene un docente con la educación en sí. Por tanto, se elabora y se sistematiza una serie de principios y deberes esperados. Esta es la promesa que tiene YEDUCA. Y he resaltado acá ciertos puntos que están relacionados a la ética y a esa excelencia que buscamos. Se dice, somos nosotros
un grupo líder en el Perú. Estamos comprometidos con crear impacto positivo en nuestro país a través de 3 instituciones pioneras en sus áreas. Y entonces aquí he resaltado el crear impacto positivo en nuestro país, y es algo de lo que venimos hablando desde el módulo 1, porque está relacionado al fin común de esa ética, al fin común de ese rol elemental que tiene ese maestro. Habla además de las 3 instituciones que son parte de este grupo, y luego dice, estamos orgullosos y actuamos unidos con el firme propósito de crear valor en la sociedad, transformando a más personas que liberen su potencial. Claramente aquí la promesa es trabajar para cambiar la realidad que tenemos en nuestro país, transformando a personas, no solamente desarrollando conocimiento, sino creando valor y principio en ellos. Finalmente dice, somos y educa, y nos inspira la promesa que le hicimos a nuestros estudiantes cuando nos confiaron su educación y con ello su futuro. Habla de esa confianza, habla de esa intención del alumno de poner su esfuerzo, su sacrificio, su inversión en trabajar con profesores como ustedes, y ellos tienen una expectativa alta de ser formados con los mejores. Ética y práctica educativa. Aquí propuse traer una cita del filósofo peruano Salazar Bondy. Él hablaba de la educación, siendo esto algo vital en la medida que ayuda al ser humano a desarrollarse. No puede estar sujeta a la transmisión solamente de conocimientos, sino que debe fomentar la libertad del educando. El estudiante se hace independiente a través del cuestionamiento, del desarrollo intelectual y creativo. Y entonces aquí coincidimos demasiado con Salazar Bondy, ¿no? Cuando decimos el cuestionamiento, el desarrollo intelectual, esa creatividad con la que se desarrollan las clases, son la base del aprendizaje. Y recordemos que la palabra cuestionamiento está relacionado al concepto de ética, ¿no? Ese análisis profundo, esa búsqueda del sustento de las normas sociales, también son parte de este ejercicio que debemos hacer en clases para el aprendizaje sobre ética y moral. Aquí tenemos 2 ejemplos básicos de lo que podría ser, es solo un ejemplo, no habla de un todo, de lo que podría ser un excelente docente. Y veamos aquí la distinción. Un excelente docente es aquel que siente aprecio genuino por sus estudiantes, colaborando con ellos y mostrando respeto por sus opiniones y particularidades. Ustedes, que tienen la experiencia de pararse frente a otros, deben saber que el aprecio genuino es algo que es observable. Tiene que ver desde la forma en la que entablamos una relación con un alumno, la forma en la que observamos cuando ellos tienden a dar sus opiniones, la manera en la que recibimos esas opiniones, asintiendo con la cabeza, agradeciendo cada participación, y de alguna manera esto muestra el respeto. ¿Qué pasa cuando un alumno dice algo que no tiene nada que ver con el curso? Dice algo que quizás es un error. ¿Cómo es que recibimos eso? ¿Cómo abrimos, en vez de enfocarnos en el error, cómo abrimos ese espacio para que termine siendo una oportunidad de aprendizaje? Por otro lado, podríamos decir que un mal docente es aquel que impide u obstaculiza el desarrollo del estudiante, que no atiende a las necesidades de los mismos, que no permite un pensamiento crítico o un espacio de innovación. Esto sucede cuando no se permite el diálogo y el docente toma un papel autoritario y protagónico. Si bien el docente lidera la clase, los protagonistas deben ser los alumnos. El aprendizaje, el conocimiento, el intercambio, la creatividad, el fomentar opiniones y desarrollar criterio dentro de nuestros alumnos. Y entonces, constantemente estamos siendo observados por ellos y los alumnos se dan cuenta y además comentan también, este profesor es súper buena onda porque con él se puede comentar, este otro profesor no, cada vez que le pregunto algo levanta los ojos, no está de acuerdo, no le gusta. Y entonces constantemente estamos siendo vigilados por ellos y esa vigilancia nos lleva también y nos reta a ser cada día mejores, ¿no? Volviendo a la segunda distinción, hablábamos del conocimiento de la profesión y dijimos, está relacionado a la responsabilidad que tiene también este docente. Y la responsabilidad habla de
la sociedad, los alumnos, los colegas y la institución. Cuando hablamos de sociedad, nos referimos a que el gran reto del docente es servirle a esta en la formación de estudiantes no solo en el ámbito intelectual, sino en el aprendizaje y práctica continua de valores morales que puedan potenciar y mejorar nuestra comunidad, nuestro país, como lo dijimos al inicio. En cuanto a los alumnos, la responsabilidad es a través del proceso educativo. Se forma un ser humano en su aspecto individual, acompañándolo en sus planes de vida, pero también social, pues esa educación llevará a su campo, la llevará a su campo laboral y a su relación con otros. Aquí hagamos un zoom en esa labor humanizadora que tiene el docente con el alumno, de vincularlo con lo que realmente pasa a su alrededor. No podríamos llevar un curso, por ejemplo, de periodismo y entender, de comunicaciones, y entender cuál es la realidad del periodismo en nuestro país, cuál es la realidad de la televisión de nuestro país. Y entonces, realmente humanizar, vincular a este individuo con su sociedad es parte de la labor de ese docente excelente. En cuanto a los colegas, podríamos decir que un docente debe cumplir con ciertas pautas en el desempeño de sus funciones que abarcan la relación respetuosa que establece con sus colegas. Asimismo, debe conocer y formar parte del proyecto educativo institucional. Hay leyes, hay una cultura organizacional a la que se debe también al participar dentro de esa institución. Cuando hablamos de la institución, nos referimos a esa responsabilidad del docente con la misma, y esta está enmarcada en el Código de Ética. El mismo, a su vez, también contiene el proceso disciplinario al que se sometería un profesional que no cumple con lo establecido. Cuando hablamos de responsabilidad de la institución, aquí lo que hice fue mostrar que de alguna manera todo está escrito y detallado. Lo que he hecho es pegar la guía, una copia de la guía de uso del canal de gestión de ética, la gestión de la ética, y es que todos esta normativa, estos lineamientos están creados en cada institución, y parte de tu deber y tu responsabilidad es relacionarte con este material, es seguir a cabalidad, es revisarlo constantemente, porque esto te ayudará a tomar el camino correcto cuando tengas un dilema ético. Aquí, por ejemplo, en un ejemplo de Certus, podemos ver cómo el código de conducta dice algo interesante. Lo leeré. Actuamos con transparencia y lealtad. Por ello, rechazamos algún tipo de regalo, beneficio o atención que pueda influir en nuestras decisiones. Al ejemplo, en el módulo 1, esto responde a lo que hay que hacer. Aquí claramente dice, rechazamos todo tipo de regalos para evitar que esto influya en nuestras decisiones. Por otro lado, en la parte de diversidad, igualdad de oportunidades y respeto, dice, tratamos a todos con respeto, dignidad y justicia y cortesía. Por eso valoramos la diversidad cultural y nos esforzamos por tener un ambiente libre de discriminación y acoso. Importantísimo cuando hablamos de respeto, trabajar en la diferencia, valorar la diversidad cultural, los diferentes niveles de aprendizaje y aceptar la propuesta de cada alumno en términos de opiniones, preferencias. Creo que es válido aprender a convivir con las cosas con las que no todos estamos de acuerdo. Eso es una forma de respeto también. Por otro lado, aquí en UCAL tenemos el mismo ejemplo en donde dice, tener altos estándares de conducta profesional es esencial para que logremos nuestros objetivos y confiamos en el criterio de nuestro personal para cumplir con la ley, actuar con integridad y salvaguardar la reputación de nuestra institución en todos nuestros actos. Nuevamente, estos son conceptos de los que hemos hablado, pero lo pongo aquí para que sepan que están específicos, que están enmarcados en esta normativa de cada institución, que busca salvaguardar la reputación de la institución, dar una educación de calidad, pero por supuesto demostrarlo en todos sus actos. Aquí tenemos el ejemplo de Toulouse, en donde
comprometidos en hacer lo correcto. Nuevamente, recuerdan, el término ética está relacionado a lo correcto, a lo incorrecto. Entonces, todo esto cuenta relación y dice, el código de conducta ha sido elaborado con la finalidad de comunicar los principios y compromisos éticos bajo los que operamos de manera que nos sirva de ayuda al momento de tomar decisiones. Tener altos estándares de conducta profesional es esencial para que logremos nuestros objetivos y confiamos en el criterio de nuestro personal para cumplir con la ley, actuar con integridad y salvaguardar nuevamente la reputación de nuestra institución en todos nuestros actos. Entonces, nuevamente especifica la importancia de cumplir estos principios para operar de manera que sirva y que ayude al momento de tomar todas las decisiones que tomamos como docentes. Lo dije en el primer módulo, constantemente estás expuesto, no solamente a la crítica de los alumnos, también al reconocimiento, a la valoración. Y está clarísimo que muchos de ellos, en sí, muchos de ustedes están calando y trascendiendo sobre la vida de esos muchachos, sobre la vida de esos jóvenes que están a veces entrando con un vacío en el tema de integridad. Y es aquí donde el profesor refuerza, capacita, compromete en estos temas. Llegando a consideraciones finales y algunos puntos que me gustaría reforzar de este módulo, podríamos decir que cuando educamos no basta con repetir 1000 veces una cosa, especialmente en el plano moral, sino que se hace necesaria la puesta en práctica. Dijimos que cómo enseñar la ética en el plano moral, cómo enseñar estos conceptos a través de la coherencia, por eso habla de la necesidad de ponerlo en práctica. Si somos conscientes de nuestra actividad formadora, tenemos la responsabilidad de actuar conforme a esta, de interactuar con nuestros estudiantes teniendo como principio la excelencia. Hemos hablado de la excelencia en dos sentidos, la vocación y conocimiento de la profesión, y de qué manera esto puede quedar en el aula, pero también en otros espacios en donde compartimos y nos desenvolvemos como docentes. Nuestra institución cuenta con normativas establecidas, códigos de conducta, códigos de ética, con la finalidad de comunicar los principios y compromisos éticos que tiene la institución, bajo los que se operan de manera que nos sirva a la hora de tomar decisiones. Finalmente, el docente es el protagonista de los canales de enseñanza. Dentro de tu labor está el producir innovación, el generar ese emprendimiento, ese vínculo del alumno con la sociedad para que realmente el aprendizaje pueda calar en ellos y además a la hora de ejercer de manera íntegra su profesión, puedan hacer un cambio real en nuestra comunidad. Recuerda, el gran reto del docente es servir a la sociedad, es la formación de estudiantes no solo en el ámbito intelectual, sino en el aprendizaje y práctica continua de valores que puedan potenciar y mejorar nuestra comunidad. Quizás suene a repetición, pero si lo vuelves a leer te vas a dar cuenta de lo importante que es tu labor hoy en día, del impacto que tiene cada forma de actuar que demuestras a tus alumnos. Ver la ética como una serie de normas simplemente nos va a alejar de fortalecer este concepto dentro de nuestra labor. Necesitamos comprenderla y además mantenerla en nuestra relación con los demás, demostrarla constantemente. Y para eso, el docente tiene que entender que participa en la vida del alumno. Esto no solamente queda en la clase, el alumno se va a su casa y comenta en casa con sus padres, el profesor dijo esto, el profesor hizo lo otro. Entonces, realmente tu labor impacta sobre la vida de los jóvenes que han puesto esa confianza en ti como docente. Desde la institución contamos contigo para poder mantener y promover estos comportamientos éticos que están asociados a esa excelencia que buscamos en todos los maestros que nos representan.